La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice Marcos en su capítulo 11, 24: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Al leerlo pareciera como que si empezamos de atrás para adelante da lo mismo y de arriba para abajo igual. Porque pareciera como que si se repite, pero es una palabra repetida pero que lleva un significado diferente. Y todo encerrado en oración y perdón. Pienso yo, hermanos, que el perdón es un don de Dios. Y digo un don de Dios porque todos necesitamos perdonar. Y todos necesitamos que nos perdonen. El problema está en cuando yo identifico cuándo debo perdonar o cuándo identifico que me deben perdonar. Ambas cosas no conjugan de repente, pero juegan un papel importante porque el que trata con ellas se llama yo. Yo. Y si usted quiere decir conmigo, yo. Y le va a resultar ser yo. Porque es el yo el que pelea conmigo para perdonar. Es el yo el que está peleando conmigo para que yo sea perdonado. No busco la fórmula. Por eso pienso que es un don de Dios, pero también es una orden imperativa de Dios. ¿Por qué? Porque dice acá, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre los perdona. Pero como yo no veo a mi Padre, como yo no lo veo, no tiene la importancia, mejor no perdono. Y vivo con eso y me quedo con eso y así estoy bien, aparentemente bien. Mire, Dios expuso ante sus hijos el perdonar como un requisito para vivir bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de tener vida y vida en abundancia, es vivir bien. Y vivir bien no implica solamente que tenga dinero, comodidad, vehículo para ir al trabajo, etc. No. Vivir bien también implica vivir en paz, estar bien conmigo mismo. Implica que tengo que estar bien con mi cónyuge y viceversa. Implica que mis hijos tienen que estar en armonía conmigo. Muchos factores y que todos están delimitados al perdón. Mire usted qué interesante se vuelve que es un requisito para vivir bien. Y debe ser como una costumbre. ¿Por qué? Porque vivimos en un constante ataque del enemigo. ¿Por qué ocurre que vivimos en un constante ataque del enemigo? Los hijos de Dios estamos ahí, inmersos en eso. Mire, no hay hijo de Dios que no sea atacado para airarlo, para que peque, para que se meta en líos, para que se meta en problemas. Y lo que el diablo quiere es romperle la paz. Y una vez rota la paz, puede carcajearse y usted llorar. Esto lo digo así, Jesús lo dijo así, la palabra lo dice así. ¿Por qué? Porque el enemigo es el primero que va a atacar y no nos damos cuenta en qué momento. Sutilmente llegó el ataque. Yo le llamo los regalos que no debo de recibir del enemigo. Quiero hablarle un poquito sobre este título. Intenta perdonar y te dará resultados. Regularmente queremos los resultados, pero ni siquiera nos quedamos en el intento. Cuando nosotros intentamos perdonar, estamos entrando en el detalle de lo que Dios quiere, que es llegar a ser perdonadores. Fíjese que hay ofensas graves
Hay ofensas pequeñas, hay ofensas medianas. En la categoría que esté la ofensa, siempre va a ser necesario perdonar y ser perdonado. En primer lugar, yo quiero decirle, debemos de recordar el evento. Lo estoy repitiendo, prácticamente repitiendo, porque se nos olvida el evento. Y usted dirá, ¿y qué de evento está hablando? Siempre para que ocurra algo hay un evento. Y ese es lo que tenemos que estar atentos cuando ocurrió. De repente usted viene conduciendo bien y cree que bien y no viene bien y el otro le pita una frase que la conocemos. ¿Le perturbó la paz? Sí, claro que le perturbó la paz. ¿Cristianos? Sí, cristianos, tiene perturbada la paz. Y lo primero que intenta es conocer a quién se lo hizo. Aunque lleve vidrios polarizados, quiere saber quién le respondió así. ¿Por qué? Porque es el instinto. ¿Para qué lo quiere conocer? Mi esposa me dice, mire para allá. Calma, voltee para allá. Pero uno quiere conocer al que hizo eso. Ese evento hay que anotarlo. ¿Sí? Reconozca el evento. Porque es fácil dejar de ser agradable ante otras personas. Si yo conozco a esa persona que me hizo eso con su claxon y la logro identificar, ya no es agradable para mí. Y a usted le puede pasar lo mismo. Caemos mal a otro de repente y a veces no sabemos por qué. Yo les comento, no sabemos por qué. Como predicador de la iglesia, igual que ustedes, paso por los pasillos, llego hasta aquí, parqueo, me interrelaciono con personas para entrar hasta aquí. Pero más de alguno me lo llevé de encuentro, con palabra o con un empujón. Y no le pedí disculpa. Y viene la hermanita y sintió el soplido del que pasó allí, que era yo. Y dice, el hermano pastor, me dice, el hermano pastor. Y ni siquiera se volteó a darme una disculpa. Y yo no me di cuenta. Pero ella lo anotó como un evento. Y cuando me vuelve a ver, se aparta para que no me la lleve de encuentro y no me habla. Ya no le soy simpático como antes. ¿Sí o no? Pero yo no me di cuenta. Entonces, qué importante es que se anote el evento. Si yo le digo a usted que anote ese evento, que recuerde el evento, usted se va a dar cuenta las ofensas y cuántas veces involuntariamente o voluntariamente lo hizo. Y toda esa grabación está en la mente de los atropellados. Está en la mente del que usted le dijo una palabra que no correspondía. Está en la mente de que es que ese pastor es muy ofuscado. Me contestó mal, ¿vas a creer, niña? Y ya no lo olvidó, y no solo no olvidó, sino que lo cuenta. Me denigra, me destroza. Y la verdad es que siempre decimos, no soy monedita de oro para caer bien a todos, pero eso no es aplicable. Yo tengo que tratar de ser agradable a todos. Aún los 4,000 que me encuentro en Metrocentro cuando voy a comprar un par de zapatos, que porque no sé, voy a otra parte, no que ahí, se encuentran miles de personas y uno se atropella, a veces con palabras, a veces, y la gente guarda el evento. Y los que tenemos características como yo de ser pelón y cosas, los conocen más fáciles. Eso, hermano, qué importante es que nosotros seamos así. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa para guardar lo malo. Pero es que tiene un poder para guardar lo malo. Hermano, si todos ustedes se acordaran de lo bueno que soy yo y que el favor y todo lo que les he hecho bueno, todos me querrían. ¡Qué preciosura! Ahí viene el pastor. Pero no es así. No es así. Y me estoy poniendo yo de ejemplo porque entre ustedes pasa igual. Exactamente lo mismo. ¿No se la llevó de encuentro a la Juanita la vez pasada usted? ¿Cómo no? Carlitos también venía muy rápido y no le pidió disculpas. Lo guardó, lo graba, porque tenemos poder para guardar lo malo. La iglesia no puede, no debe estar así.
Por eso dice la palabra, cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Pero eso es lo que dice literalmente la palabra. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo llegar a esa parte? Si la mente es poderosa para guardar eso. En primer lugar, observar por qué lo evaden. Sí, yo lo dije en la predicación anterior, estoy ampliando este mensaje, y lo vuelvo a decir porque ocurre así. Mire, si usted tiene una persona acá en la iglesia que tiene que venir forzosamente al culto, algunos tienen el privilegio de cambiar de culto a otra hora por eso, ¿verdad? Pero viene aquí a la iglesia y la hermanita pasa de lado así. Y ella se le queda viendo y dice, ¿por qué irá así? ¿Por qué le da vuelta para el otro lado? ¿Por qué no mejor la invita a un cafecito y le pregunta por qué? Y se va a dar cuenta que ella ha anotado el evento. El día 31 de octubre del año 2015 a las 3:20 de la tarde, usted dijo esto de mí y no estoy contenta por eso. ¿Qué hacemos? Ah, pero ya lo supo y usted capaz no se daba cuenta. Oiga, niña, por favor, pero mire, arreglemos este asunto, por eso le he invitado al cafecito. Yo pensé que la ofensa era mayor, mire, perdóneme. ¿Cómo cambia, verdad? Pero si no ocurre, vivimos todo el año 2015 y el 16 con el problema. Es mejor anotarlo. Ya le voy a explicar más adelante por qué tenerlo anotado. Con lápiz. No con lapicero ni tinta indeleble, con lápiz. Sencillo. Es bueno preguntar para hacer algo. Note usted lo que dice la palabra. Si yo, dice, encuentro que tengo algo contra alguno o está conmigo, dice, para que mi Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vuelvo a repetir, si yo no lo hago y prefiero quedarme con el problema, no tengo perdón de Dios. Eso es lo que dice esta palabra. ¿Y cómo la voy a omitir, pues? Es como que me diga bien seriamente, mira, si no perdonas a este, yo no te perdono. Ah, no me perdones, pero yo no lo perdono. ¿Le diría eso a Dios usted? Sí, porque como no lo está viendo. Si fuera Dios aquí enfrente y le dice lo mismo, ¿lo haría? Lo más seguro es que sí, pero no lo está viendo. Mejor lea la palabra y piensa, Dios mío, quiere decir que si yo no he perdonado a la Juanita, a la Raquelita, a la María y a la Lupita y a Juan y a Pedro y a Carlos, no me has perdonado. No te he perdonado, hijo. Y entonces los tengo que perdonar. Así es la orden, que los perdones para yo perdonarte. Y no me había dado cuenta. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora entremos al detalle. Segundo punto, haga una lista con el nombre de cada uno de ellos, el nombre y el hecho. ¿Por qué le pongo el nombre y el hecho? Porque eso le va a permitir analizar la falla. ¿Y cómo es que va a analizar la falla? Sencillamente recordando el evento. Y ojo con lo que voy a decir, porque vamos a empezar a hablar por el esposo y la esposa. ¿Cuántas fallas me tiene a mí anotadas en ese evento mi esposa? Como yo le he dicho el mismo consejo, que lo apunte con lápiz y que en la noche arreglemos, todos los días me borra. Yo soy feliz que me borre, ¿sí o no? Pero algunos de ustedes, amados hermanos, la esposa enojada con lapicero lo escribió y después anda buscando un chelito o qué sé yo para borrarlo. Porque decide borrarlo, pero hay veces no decide borrarlo. Y cuando no decide borrarlo, Dios mío, Señor, yo estoy predicando esto y le estoy diciendo, si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Pero tome en cuenta eso, razónelo. Somos perdonados por Cristo en la cruz del Calvario, pero seguimos siendo rebeldes y dizque inocentemente, no es cierto. Perdonemos hasta lo más pequeño. Yo sé que tengo que perdonar a muchos de ustedes y quizás ustedes me tengan que perdonar a mí y yo estoy apto para que me inviten a un pastelito y un cafecito para hablar del tema, pues. Hermano, si uno no sabe cómo ha fallado,
A la esposa, al esposo le puede usted estar fallando y no se ha dado cuenta cómo. Yo soy de los mismos. Óigame, vamos por el orden familiar. A los hijos. ¿Por qué hay tanto hijo resentido ahora en este momento? ¿Por qué hay tanta dificultad? Por esto mismo. Ellos anotan el evento y usted no se ha dado cuenta. Cuando usted viene a darse cuenta que ellos tienen anotado en el evento, igual lo anotaron con tinta imborrable, pero no saben. Y cuando usted quiere enmendar el problema, ya se le hizo tarde. Por eso, si es usted el culpable, anote el nombre y el hecho de lo que ocurrió con lápiz y analícelo. Porque capaz no sale culpable. Ojo con esto que voy a decir, capaz que no salga culpable. Las nueras, que al principio son bien queridas y al final también, pero después de un buen trato, ¿verdad? Los yernos, qué sé yo, un componente familiar. Ya dejemos la familia, vámonos a los de la iglesia. Hermanos, si nos ponemos en la iglesia a hacer una consejería generalizada con el aspecto perdón, aquí terminamos llorando. Terminamos llorando, hermanos. Hay chambres, hay disensiones, hay quejas. ¿Qué es lo que no hay? Se termina todo en un hay. Sí hay, tenemos de todo. Perdónenme la explicación, y sé que estoy en la televisión, pero debo decir esto. Porque el Señor está diciendo, hijos, pero entiendan que yo no los voy a perdonar si ustedes no perdonan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes cuando Esaú grabó en su mente el problema de su hermano Jacob? ¿Quién se lo quitó a Esaú? Nadie. Nadie se lo quitaba. Lo tuvo por años. Jacob se fue para allá bien lejos y estuvo allá en progreso porque Dios lo progresaba, y el hermano también progresó por el otro lado, pero tenía en la mente matarlo. Él dijo, cuando muera nuestro padre yo lo mato. Pero Jacob se fue huyendo, la mamá lo mandó, que fue cómplice, por cierto. El problema es que guardó en su mente, no lo borró, lo puso con tinta imborrable, y ahí lo tuvo. ¿Y saben ustedes, se recuerdan qué pasó con Esaú? Ya lo vamos a ver más adelante. Solo vea usted que hay que notar el evento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando usted comienza a hacer esa lista, entonces va a llegar a su aposento y va a ver lo que dice. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué quiere decir esto cuando ores? Hermano, cuando usted habla de orar, es el momento más bonito para poner en tela de juicio suyo, a su conciencia, las faltas. Y usted está orando y está hablando con Dios y le dice, Padre, Espíritu Santo, recuérdame por qué es que me mira tan mal a fulana, recuérdame por qué fulano, Señor, me trata de esa manera, ¿qué le habré hecho, Señor? Y yo le estoy asegurando que el Espíritu Santo le va a recordar qué pasó en tal fecha, a tal hora, en un determinado lugar. Yo le aseguro que el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo en su aspecto regenerativo quiere que nosotros cambiemos, que seamos transformados, y no nos quiere culpables, no nos quiere con errores, no nos quiere sin que el Padre nos perdone. Él quiere que lleguemos a toda la verdad, y toda la verdad es ir y enfrentar la realidad y pedir perdón, llegar y pedir el perdón como corresponde. Esaú no lo hizo con su hermano Jacob. Jacob sabía que le había hecho daño, pero en vez de pedir perdón se fue a huir. Al final nos vamos a dar cuenta qué pasó. Debemos, hermanos, de llegar a un perdón. Cuando hablamos de perdonar a los enemigos que ya conocemos, que están en la lista, intentar por todos los medios que quede borrado de ese apunte. Pero usted no sabe cuántos tiene anotados, o sabe cuántos tiene anotados. Yo diría que lo mejor es que si usted ora, revise la lista todas las noches, y seguramente, y esto es seguramente, discúlpeme, pero es la realidad,
se le va a quedar alguno que dice, no, mejor mañana. ¿Es posible o no? Mejor mañana. Y ese mejor mañana puede ser mejor pasado mañana. Y yo le sugiero que no pase de pasado mañana, porque es mucho para usted. Estar sin que Dios me perdone un día es mucho. Aquí dice la Biblia, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar vuestras ofensas. Entonces, cuando yo entiendo esto, en la oración me va a venir al corazón aquello, y cuando venga al corazón, yo voy a tener la capacidad de ir, pedir perdón o indagar o decirle, mira, tú me ofendiste en tal fecha y fíjate que lo tengo anotado y la verdad es que yo recuerdo que tuviste la culpa, vengo a ver si podemos hablar del tema. Y le dice, no, yo sigo enojado y ya no te quiero por eso. Cambio todo, sacúdase el polvo, pero usted ya fue. El problema es que no lo haga. Eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque cuando esté orando, el Espíritu le va a decir si tiene o no tiene culpa. Si la tiene, asúmala. Si la tiene, lo que Dios quiere es que usted tome la responsabilidad. Si usted se resulta culpable en el examen de conciencia, entonces es el momento justo para estar en paz con Dios. Quizás no estoy dándome a explicar bien, pero el Espíritu nos ayude. En ese momento, usted va a tener la capacidad de orar por ellos. Y cuando usted suelta oración por ellos, es porque fue liberado y comenzó a sentir paz. Y nadie que haya perdonado al enemigo puede bendecirlo. Ahora sí va a poder bendecirlo. Ahora sí va a poder decir, ese hombre me hizo mucho daño, me hizo todo esto y todo lo que me ha hecho. Y su apunte eso dice, y en oración la conciencia eso dice, soy culpable. Tengo que perdonar. Tengo que perdonar si quiero entrar en el detalle perfecto de la palabra. Si quiero entrar en el detalle perfecto de la palabra. Mire, la oración siempre va a estar pendiente de nosotros. La tercera, asegurarse de tener la conciencia limpia. Un tema muy delicado porque uno se busca la conciencia en la espalda, en la bolsa, aquí enfrente, en la cabeza. A ver, ¿a dónde está la conciencia? Pero que existe, existe. Existe, existe. Y a uno le dicen a veces, es que es de mala conciencia. A ver si será mala conciencia. Buena conciencia, tampoco entiendo. Lo que sí entiendo que la conciencia está en el hombre. Y es el consciente del hombre. En pocas palabras, el consciente del hombre. Pero el consciente del hombre no va a activarse porque yo digo. Solo se va a poder activar en oración cuando usted se meta con Dios. Porque el único que puede activar su conciencia y decirle que está culpable es Dios. Nadie más. Que yo diga, uy, yo no fallé, si ella fue la que cuando yo no venía no se apartó y la atropellé, pero si se hubiera apartado no pasa nada. Esa es la conciencia mía. Pero si analizo bien el apunte, el evento, y digo, no, tiene razón la hermana, la atropellé. Eso es la conciencia. Tenemos que estar conscientes cuando vamos a la oración de tener una conciencia limpia. La lista va a servir para analizar los hechos. Al estudiar la conciencia vamos a encontrar verdaderamente al culpable. Pedro estaba oyendo al Señor y le dice, se lo voy a leer mejor, Mateo 18. Dice Mateo 18 de esta manera, mire. Porque pareciera como que de un término se pasa al otro, pero es lo mismo. Dice así, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos más, para que en boca de dos testigos conste la palabra. Y luego les dice, si dos se ponen de acuerdo sobre esta tierra, Dios lo hará. Y que donde dos o tres están reunidos, Dios está ahí. Pareciera que no tiene nada que ver con la pregunta de Pedro, porque Pedro dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esa fue la pregunta de Pedro, ¿hasta 7?
Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dicho de otra manera, hasta que estés de rodilla y tu conciencia hable conmigo. Cuando estés de rodilla y tu conciencia llegue a mi perfil de Dios, entonces yo te voy a responder si sos culpable o es culpable alguien contra ti. Pero nosotros, amados hermanos, juzgamos a la ligera a nuestro favor. Por eso es que las justicias de Dios son mejores que las justicias de los hombres. Cuando aquellos hombres reconocieron la justicia de Dios, dijeron, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Bien dicho estaba, porque la justicia del hombre jamás va a ser mejor que la de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema. Se te puede olvidar el evento, se te puede olvidar y el problema sigue vivo. Ese es el grave problema de estas cosas de no estar perdonado. Porque pareciera como que si alguien dijera, mire, si eso fue el año pasado, hombre, eso ya ni existe, ya. No, está vivo si no se ha pedido perdón. Usted dirá, no puede ser, si solo fue un vientecito que pasó cuando la atropellé. No, está vivo. Está vivo el evento. ¿Sabe por qué está vivo? Usted ya la razonó. Porque ya le dije hace ratitos que nosotros grabamos lo malo, lo bueno no. Entonces la persona agraviada tiene guardado eso y lo tiene anotado. Es ahí la gran importancia. ¿Cuántos de nosotros vamos a ponernos como Pedro? ¿Cuántas veces, Señor, dijiste? 70. Pero si no son tantos, es que no es que sea tantos, es que no los has podido perdonar. Es que no es que sean 1500, no, es que no has podido perdonar. Es ahí el problema. El detalle perfecto de Dios. No, tenés que ir y pedir perdón. Tenés que acercarte para ser perdonado. Tenés que liberar tu mente para que tu corazón no sufra. Liberar tu mente para que tu corazón no sufra. Mira, la oración te va a llevar a un análisis de la conciencia perfecto. Solo el Espíritu Santo va a permitir que te humilles ante la realidad. ¿Por qué va a pasar? Porque si no hay humillación, no se pide perdón nunca, hermano. Sí, ahí pasa y dice, sí, otro día, cualquier día vamos a hacer eso. Por eso están todavía el divorcio, por eso están todavía separados, por eso es que no han podido arreglar las cosas, porque no se han perdonado, no han llegado a la realidad. O no han sido perdonados o no han perdonado. Entonces nosotros tenemos que estar ahí en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a otro punto que es escoger perdonar. ¿Sabe usted, hermano, que escoger perdonar es otra parte difícil? Si yo le dije la primera, recordar el evento. La segunda, hacer una lista y anotar. Tercera, conocer la conciencia cuando estemos orando. Y ahora una cuarta, escoger perdonar en forma perfecta. Esto de escoger perdonar es otro tema. Es posible que usted haya escuchado a alguien orar así. Voy a utilizar una mujer. Padre, ayúdame a perdonar a este, que es su esposo. O el mismo esposo dice, Padre, Señor, tú que eres poderoso, grande y misericordioso, ayúdame a perdonar a esta mujer. Hermano, eso no es bueno. Y algunos de ustedes ya no vuelvo a la iglesia porque el pastor dice que no es bueno pedirle a Dios que me ayude a perdonar. No, yo le voy a explicar por qué. Porque si usted ya hizo una lista, si el Espíritu Santo le ha dicho que es culpable, es Dios mismo quien le dijo. Entonces es Dios mismo quien le está diciendo a través de esta bendita palabra que vuelvo a leer, donde dice, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre va a perdonar. Entonces, ¿por qué le voy a decir yo al Señor, ay Señor, ayúdame a poder perdonar a la Juanita que atropellé allá afuera? Es mejor escoger perdonar. Si soy culpable,
tengo que ir a perdonar. ¿Se las puse difícil o muy fácil? Difícil, ¿verdad? Difícil porque su fe se está cayendo cuando le digo que no le diga a Dios que le ayude a perdonar. Escoja perdonar, hermano. Escoja perdonar porque es usted. Si el Señor ya le está diciendo, si no perdonas, yo no te perdono. Ya está dicho. No hay por dónde. ¿Y qué más vamos a estar haciendo? Vamos y perdonemos. Pero revise el evento, la hora, qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Lleve una bitácora de eso, lleve algo en lo que usted pueda juzgar, y cuando esté orando, como dice esta palabra, entonces el Espíritu Santo le va a decir, no hay duda, le va a decir. Y si esa noche de oración, que esta noche me da la impresión que va a haber mucha oración al respecto, van a decir, cuando se levante en la mañana, la esposa, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? Mal. ¿Y qué tenés, mi amor? ¿Y qué pasó? Me salió una lista que no tenés idea de perdón. ¿Sabe por qué, hermanos, andamos mal a veces? Porque no hacemos una revisión, un inventario de las cosas. Dios quiere eso. Dios quiere un inventario que yo tenga y yo reviso, Señor, ¿en qué fallé? ¿Dónde fallé? Tengo que hablar con alguien. Eso es el intento de todos los días. Por eso yo dije, intenta perdonar y te dará resultados. Y la satisfacción más grande, que te sientas perdonado por Dios. Eso es lo más lindo que creo que puede haber, que te sientas perdonado por Dios. Tú, lo que estás haciendo allí en esta decisión de ir y perdonar completamente, estás escogiendo perdonar, no porque Dios te va a ayudar a perdonar, sino porque escogiste perdonar. Si tú tienes un perdón que hacer, que no puedes, dile, Señor, mi conciencia me dice que yo fallé, pero estoy imposibilitado para perdonar. Porque yo sé que todos ustedes son como 80 o 90 aquí con un pensamiento contra mí. Y yo soy un solo pensamiento para ustedes, pero el pensamiento de Dios es para todos. Caso grave. Le mataron un hijo. Ahí sí creo que le tiene que decir de rodillas llorando, Señor, ayúdame a perdonar. Porque es bien diferente. Pero las otras cosas triviales, el chambre, la calumnia, cualquier otra cosa, podemos. Cuando no se puede, es cuando el Espíritu Santo te asiste para perdonar aún la ofensa más grande. Y una evidencia de esto es Jesús en la cruz. Antes de morir, perdonó a los ofensores. Los perdonó al máximo, porque incluso los clavos de la cruz de él eran clavos hincados. Por alguna razón los hincaron. Los que no saben, clavo hincado es aquel que pasa hasta el otro lado y lo doblan. Son casos especiales. Pero cuando tú tienes una cosa que es lo que dice la Biblia, si estás orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí va implícito las cosas grandes y pequeñas, pero puse claro esto para que no vayan a pensar mal. Hay cosas que solo el Espíritu Santo te puede ayudar a perdonarla, pero hay otras que tenés que escoger. Incluso esa misma podría decir yo, tienes que escoger perdonar. Porque el Espíritu Santo te puede decir, aún el caso más grave, perdónalo. Pero tú te opones. Y dice, pero si está diciendo el Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. Y ya te dijo que lo hagas, pero te opones. Entonces vuelvo a la misma lucha. Por eso, como vuelvo a la misma lucha, el Señor me vuelve a decir, perdónalo si quieres que yo te perdone. Perdónalo si yo quieres que te perdone. Perdónalo si yo quieres que te perdone.
escoja perdonar. ¿Sí o no? Entonces, qué interesante es llegar al fondo del asunto. Y para poder llegar al fondo del asunto, tenemos en obediencia que escoger perdonar. ¿Por qué tengo que llegar al fondo de esto de perdonar? José fue perseguido por los hermanos envidiosos. Lo vendieron. Lo querían matar, ya no lo mataron, pero lo vendieron. José nunca guardó en su corazón rencor, pero sí anotó el día, anotó el evento, el nombre, los hechos, y los puso con lápiz. Porque él sabía que un determinado momento, cuando él estuvo de rodillas, como dice acá, orando, el Espíritu le reveló que él no era culpable, que él no tenía por qué ir en ningún momento donde sus hermanos y pedirles perdón. Lo que tenía que ocurrir era que ellos, en la oración de José, vinieran donde él. Y justamente es lo que Dios hizo. Y justamente es lo que Dios va a hacer cuando tú dobles rodillas y te des cuenta que no eres culpable del evento, pero lo tienes anotado. Y cuando te des cuenta, el Espíritu mismo te va a mandar a esa persona para que estén en paz y Dios los perdone. José esperó un buen tiempo. Y al final de los acontecimientos se dan cuenta ustedes que enterraron al papá, a Jacob, y entonces los hermanos llegaron a pedir perdón. Y en el final de los acontecimientos se liberaron ellos. José ya estaba liberado porque lo anotó con lápiz y estaba pronto a borrar aquel historial y quedó borrado. Hermano, eso mismo va a pasar con tus enemigos. Eso mismo va a pasar con los que te tienen anotado en el evento. Eso mismo va a pasar con los que me tienen anotado a mí en su libretita de qué les he hecho durante todo este tiempo. Esos mismos van a venir si yo me siento culpable, ya entendí esta palabra, que si quiero ser perdonado por Dios tengo que ir y pedir perdón, pero si en el estado de conciencia el Espíritu me dice que ellos van a venir a mí, vendrán. Vendrán. Si el Espíritu me dice que llegarán a ti y te pedirán perdón. Y te vas a extrañar que te pidan perdón. Pero es la realidad. Dios lo hace así. Esaú dijo, a mi hermano lo mato. Muerto mi padre, lo mato. Y yo no sé cuánto tiempo añoró matar a su hermano, pero su papá no murió. Y no moría. Hasta que llegó un momento en que toma la decisión de ir a encontrar al hermano que viene de regreso a casa. Y cuando viene de regreso a casa, se cree que ese hombre venía con la misma intención de encontrarlo con 400 hombres y acabárselo. Eso es lo que se cree. Pero la realidad del caso es que durante el lapso del tiempo que él estuvo orando con miedo, reconoció, fue con su conciencia y fue y habló con el Señor y le dijo lo mismo que te dice esta tarde: si no lo perdonas, yo no te perdono. Yo pienso que Jacob perdonó a su hermano, a Esaú. ¿Qué pasó? A la vuelta le mandó presentes, como queriéndole decir: no tengo ejército, no tengo 400 hombres, no tengo defensas, mi única defensa es Dios. Y te dejo este presente, si lo quieres, y si no, haz lo que quieras. Pienso que eso fue. Pero la gran sorpresa es la que voy a leerle. Dice que cuando Esaú lo vio, y estoy leyendo Génesis 33, 4. Cuando Esaú lo vio, dice que pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Se imagina aquel hombre que iba a matar a su hermano?
¿Se imagina que aquel hombre que iba a matar a su hermano se puso de rodillas 7 veces hasta llegar a los pies de su hermano? ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra, como la va a hacer con los que te han ofendido. Pero tienes que tener anotado ese nombre, ese hecho, ese evento con lápiz, para que puedas borrar la historia. Este hombre, dice la Biblia aquí en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. Amado hermano, aquí está el perdón implícito de Dios. Aquí está la reverencia de un hermano al otro y aquí está Dios en medio de ellos, llevándolos hasta el abrazo, llevándolos al beso, llevándolos al perdón, llevándolos a la realidad de los hechos, a borrar un historial escrito con lápiz. Hermano, todos tenemos una historia de qué contar y tenemos mucha historia que cuente de nosotros el mundo, pero es importante que sea un historial limpio, un historial con una conciencia limpia, un historial que Dios acepta de nuestras vidas. Porque si no, el Señor vuelve a decir, si ustedes no perdonan, yo no los perdono. Y hay quienes prefieren irse del altar sin el perdón de Dios. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Note usted que esta tarde no he hablado qué tipo de perdón, ni he dicho de qué clase de perdón. Yo no sé de qué habrá que perdonarse, pero es importante. Usted debe decir esta tarde, yo necesito borrar ese historial. Yo necesito borrar de mi lista a mis ofensores. Yo necesito que me borren de mi lista a los que yo he ofendido, porque yo necesito soltar las ofensas que hice a otros. Quiero liberarme, quiero ser libre de ese historial. Usted puede decir que quiere desligar la atadura que está en su alma. Y con esto vamos finalizando. El alma se liga a cosas que no corresponden, hermano. El alma se liga a cosas que no vale la pena llevar como cargas. Un matrimonio feliz es la que ha roto las ligaduras. Y esas ligaduras que atan los celos, que atan las ofensas, los golpes y tantas cosas más, van a quedar libres. Es necesario que usted ore y busque al Señor y lo perdone. Porque es necesario que esta tarde llevemos el mensaje de la palabra que voy a leer. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esta tarde podríamos decir, como una recapitulación de lo que hemos hablado. Primero, recordar el evento que produjo la discordia. Tener una lista con nombres de los involucrados y escoger perdonar completamente. Eso nos va a permitir ser libres ante la sociedad, libres ante nuestra familia, libres ante nuestros hijos, porque debemos de darnos cuenta que la libertad es paz. Si usted empieza a sentir paz en su corazón, eso me dice que Dios lo ha perdonado. Yo quiero que incline su rostro porque quiero orar con ustedes algunos minutos. Pero póngale atención a lo que el Espíritu hable a su vida. Es importante que lleguemos con el pensamiento a la realidad.
atrevido soy al decirlo, pero creo que no hay ninguno que no tenga un enemigo. Que no hay ninguno que no tenga a quien perdonar. Y esta tarde, Padre, yo quiero orar por un pueblo que está en la televisión, un pueblo que escucha la radio, un pueblo que de alguna manera va a recibir este mensaje tuyo y esta congregación presente. Que tú, Señor, los tomes por su conciencia y ellos analicen los eventos de su vida. Quizás no sea en este momento por lo corto del tiempo, pero allá en su lugar de aposento, Señor, cuando ellos inviertan su tiempo contigo, háblales. Háblales, Señor, porque la iglesia es la niña de tus ojos. Y tú no quieres aquí discordias, no quieres peleas, no quieres gente resentida, no quieres a nadie que tenga el estorbo del fluir de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido por ellos que cuando entren en el detalle perfecto orando puedan perdonar a aquel que tú les pongas en la mente, en esa lista que no sé si es grande o es chica, pero que está anotado allí como un mal recuerdo, Señor. Ayúdalos, ayúdame a encontrar, Señor, el análisis correcto de la culpabilidad. Ayúdame a encontrar, Señor, el análisis correcto para pedir perdón o ser perdonado. Porque yo quiero vivir en paz, Señor, contigo. Porque tú, Señor, ya lo dijiste, que si yo no perdono, no puedo ser perdonado por ti. Y no me puedo ir, Señor, a ningún lado sin ser perdonado por ti. Por eso ahora, Dios mío, tócanos la conciencia como se la tocaste en un segundo a Zaqueo. Cuando Zaqueo escuchó una palabra ofensiva en el momento, dijo: yo les devuelvo lo que les debo y en cuadruplicado, porque entendió que tú lo estabas perdonando en ese momento, Señor. Fue muy lindo para él encontrarse con la paz que no tiene precio. La paz que tú llevaste, que nadie puede comprar, en ese momento para Zaqueo fue alegría que tú le diste en su corazón. Ahora esta tarde yo te pido por este pueblo, el presente, Señor, que lo bendigas. Bendícelo, Señor, cuando él tome la decisión de perdonar, porque yo dije que no es de estarte pidiendo que me ayudes a perdonar, Señor. La verdad es que cuando no pueda, tú vas a saber que no puedo, pero tú mismo sabes cuando yo puedo. Por eso me mandas a pedir perdón, Señor. Guarda este pueblo, Señor, que viva en armonía, que viva en solidaridad, en unidad perfecta, amándose los unos a los otros. Padre, gracias. Esta tarde, Dios mío, te bendecimos. Damos a ti el honor y la gloria, la honra, porque los consejos prácticos de tu palabra son únicos, son especiales. Al alma o al espíritu o a este cuerpo, siempre son la sustancia viva de tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y ministra sobre cada uno de los presentes acá, Señor, justicia, paz. Ministra sobre cada uno de los presentes conciencia limpia, que limpien sus corazones, que borren el historial, Señor, un historial limpio de cada día. Ese historial que mandaste a limpiar a Pedro 70 veces 7, mi hijo, es como tener escrito en muchas hojas
Ponla en blanco ahora, Señor, para que el historial siga siendo nuevo y quizás sin nombres, Padre. Muchas gracias porque el ejemplo desde la cruz es suficiente para perdonar a los que causaron dolor a los discípulos cuando te crucificaron, para perdonar a los que causaron dolor a tu madre, Señor terrenal, cuando te crucificaron, para perdonar a aquellos ignorantes de la palabra. Es suficiente ese ejemplo de perdón para que yo perdone sobre esta tierra cualquier cosa, Señor. Cualquier cosa. Por eso tú dijiste que cuando dos se ponen de acuerdo sobre esta tierra, tú lo harías. Y que donde dos o tres se reúnen para congregarse, ahí estás tú. Y ahí es donde Pedro preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? 70 veces 7, mi hijo. Lo cual implica borrar el historial de aquel que ha ofendido. Si yo fui ofendido, Señor, perdóname. Porque al revisar mi lista me encuentro, Señor, con que hay datos que tengo que arreglar, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Porque Saúl besó a su hermano, porque José lloró y besó a sus hermanos para borrar el historial de la ofensa que habían hecho, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios mío. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes la palabra para cada uno de nosotros, Señor. Abrázanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre sea bendito, Padre. Gracias, Señor, porque al entender esta palabra, yo siento en mi corazón paz cuando busco perdonar a mi hermano para que tú me perdones a mí, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.